vamos a tener ahorita de entrada la primera exponente, va a tener 45 minutos, a los 5 minutos te vamos a estar haciendo un llamado, licenciada Nancy, para que estés como pendiente de poder aperturar. Las preguntas, las respuestas, vamos a estar dándolas en el transcurso, ustedes pueden escribir en el chat conforme la temática que vayamos desarrollando y nuestras exponentes también pueden ir escribiendo en su debido momento después de que ellas terminen su apertura de exposición. Agradecemos a todos nuevamente por estar aquí. Vamos a presentar a la licenciada Nancy Flores, que ella es, como les decía, docente en el área de pedagogía en administración educativa, es parte del equipo de inclusión educativa de Infrannovi y ha sido desde sus inicios que está en la institución bien entrenada pues para poder trabajar y apoyar a niños ciegos y con baja visión en las diferentes áreas que requieren en los procesos inclusivos. También tiene muy alta experiencia en la parte de elaboración de materiales adaptados y eso nos ha permitido pues que el día de hoy esté con nosotros aquí departiendo esta gran experiencia de lo que ella nos va a brindar en esta mañana. Así que dejamos en breves palabras con ella. Le agradecemos a todos y comenzamos. Estaremos atentos por cualquier cosa. Si necesitas, te vamos a apoyar. Gracias. Ok, gracias, licenciada Dina. ¿Verdad? Como ya les dijo ella, mi nombre es Nancy Flores y pues soy parte del equipo de inclusión educativa. ¿Verdad? Entonces, gracias por la oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia que he ido adquiriendo a raíz de todos estos años de estar en Infrannovi, ¿verdad? Gracias, porque todo se lo debo a Infrannovi. Yo de discapacidad cuando llegué a Infrannovi no sabía. Entonces, todo lo que yo he ido aprendiendo es gracias a la institución. Ok, entonces, el tema que yo les voy a compartir, ¿verdad? Se llama recursos facilitadores de aprendizajes para niños con discapacidad visual en las edades de 4 a 11 años. Entonces, para iniciar, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Sí? Me van a ir ayudando, licenciada Dina. ¿Verdad? Me va a ir ayudando a leer las preguntas. Perfecto. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿para qué creen para qué creen que nos sirven los materiales o los recursos? ¿Para qué son y para qué nos sirven los recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Vamos a ver quiénes de ustedes saben, ¿verdad? Más o menos. Nos vamos al chat. Vamos a ver Ok. quiénes van escribiendo. Uh-huh. Vamos a comenzar rapidito, en 2, 3 Sí, palabras. sí, solo quiero 3 participaciones, licenciada. Primero, facilita el proceso de aprendizaje, comenta uno, para motivar a los niños, para apoyarse en los contenidos, correcto, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, menciona otro, y otro también menciona lo que son para oportunidades a llegar al aprendizaje del niño. Gracias, con eso estamos bien. Ok, bien, gracias. Entonces, todo lo que han dicho está muy bien, ¿verdad? Los recursos nos sirven. Primero que todo, son materiales que nos ayudan, ¿verdad? Son ayudas a los docentes. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, nos sirven para facilitar la comprensión de los contenidos, como ustedes lo dijeron, para captar la atención del estudiante, para dinamizar la enseñanza o ser una clase dinámica y para lograr los objetivos planteados de la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer así como un pequeño panorama, ¿verdad? Para poder entrar en lo que es lo de los materiales. Continuamos. Para que ustedes, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Tenemos que aprender una serie o una clasificación, ¿verdad? De los materiales de aprendizaje. Existen 4, ¿verdad? La primera son los pequeños medios tactos audiovisuales, que dentro de esos pequeños medios tactos nosotros tenemos lo que es el material real o natural, las experiencias o vivencias, las excursiones y los materiales preparados y elaborados. ¿Ya? También tenemos lo que es el material impreso, que son todos los, si estamos hablando para personas con discapacidad, textos en braille, macrotipos para personas con baja visión. Y tenemos lo que son también el material audiovisual, ¿verdad? Como todos lo conocemos, y el material tecnológico. Esa es una clasificación que me quise que ustedes supieran. ¿Para qué? Bueno, para que sepan que nosotros nos vamos a centrar en lo que es en los pequeños medios tactos audiovisuales, que es ahí donde están lo que son los materiales preparados y elaborados. Siempre recordarles que para que nosotros podamos enseñarle a una persona con discapacidad, siempre, si nosotros podemos utilizar los materiales reales, es mucho mejor.
lo más próximo a la realidad, es mejor para que una persona con discapacidad pueda comprender el contenido. ¿Sí? Ok. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. Vamos a hacer una división. Vamos a hablar de prebásica y de básica. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que nosotros elaboramos material en el área de prebásica? Quisiera, licenciada Dina, unas 3 participaciones. Aquí revisamos. Estamos atentos. Gracias. A ver si nos escriben rapidito. Sí. Que se mueva rápido este chat. Sí, es que aunque no los estoy viendo, quiero saber que me están escuchando. Muy bien. Para concretizar, por la edad y el conocimiento del alumno, menciona otra persona. Para la manipulación y hacerlo más experimental, para que aprendan fácilmente con los sentidos, para que estén motivados, que el aprendizaje sea más significativo, para que los pequeños que necesiten es aprender jugando, Excelente. prepararlos con apoyos, asociar el conocimiento para estimulación, desarrollo cognitivo, aprender haciendo y aprender jugando. Excelente. Todo lo que han dicho es correcto, ¿verdad? Para eso nosotros elaboramos materiales en el área de prebásica. Un 100 para todos. Un 100, exactamente. Pero cuando nosotros hablamos de un niño con discapacidad, es ahí donde muchos dicen, aquí hay un problema, porque yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero quiero darles una noticia. Es lo mismo, es lo mismo. Solo son algunas pequeñas adaptaciones que nosotros vamos a hacer en esa área, pero es lo mismo, ¿verdad? Porque ustedes saben que en el área de prebásica nosotros aprendemos, como ustedes lo dijeron, jugando, rompiendo, rasgando, amasando. Entonces, los niños con discapacidad aprenden de la misma forma, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta que les hice, bueno, elaboramos material, recursos didácticos en el área de prebásica para tener acceso a la información por medio de los diferentes sentidos, para desarrollar habilidades de exploración táctil, la cual ayuda al proceso de preescritura braille. Aquí me voy a detener un poco. Ustedes saben que cuando nosotros elaboramos, o mejor dicho, cuando los niños están en el área de prebásica, nosotros los estamos formando para que vayan a básica con ciertas competencias, ¿sí? De lectura, escritura, prelectura, preescritura. Entonces, eso pasa con los niños con discapacidad visual. Todo lo que nosotros hacemos en el área de prebásica es para estimular al niño al momento de que él vaya a tener su proceso de preescritura braille. Yo he visto en el proceso que hay niños de preescolar que salen escribiendo su nombre, sabemos que no son las competencias, pero salen escribiendo su nombre, salen leyendo algunas palabras. Entonces, el objetivo del niño con discapacidad también tiene que ser igual, ¿verdad? Que mínimamente en preescolar el niño sepa su nombre en braille. Entonces, todos esos materiales que nosotros adaptamos en el área de prebásica nos ayuda al proceso de preescritura braille, porque le desarrollamos el tacto. También para fortalecer la lateralidad, la ubicación espacial, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿sí? Entonces, como ustedes conocen, existe lo que es el currículum compensatorio. En la parte de elaboración de material didáctico, a nosotros nos ayuda para fortalecer esa parte de lo que es la ubicación espacial, para que el niño, cuando crezca y empiece a desenvolverse en otros espacios, él pueda tener una buena ubicación. También elaboramos material didáctico en el área de prebásica para desarrollar la coordinación bimanual y la coordinación oído-mano. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la coordinación bimanual? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que nosotros le enseñamos, por medio del material didáctico, nosotros le enseñamos al niño a que pueda tocar con sus 2 manos, que pueda discriminar el objeto o el material que se le dio con sus 2 manos. Y la coordinación oído-mano es que el niño, por ejemplo, yo aquí estoy tomando una lapicera en mi mano, ¿verdad? Esa lapicera está llena de lápices. Entonces, si yo le doy una lapicera al niño, él la toca, ¿verdad? Y él también puede llevársela a su oído y va a escuchar que esa lapicera tiene lápices. Y el niño con baja visión lo que hace es acercarse a esa lapicera y empezar a verla de acuerdo a su condición visual. También hacemos esa elaboración para que conozcan objetos tridimensionales y formas básicas.
los círculos, los cuadrados, los triángulos, los rectángulos. Porque nosotros con un niño sin discapacidad ponemos una lámina y el niño ve, ve el triángulo, ve el cuadrado, pero si si ponemos una lámina y el niño con baja visión no lo va a poder ver. Entonces, por medio del material didáctico, nosotros podemos ir enseñando ese tipo de contenido. También el material didáctico nos ayuda que el niño y la niña hagan sus mapas mentales, ¿sí? ¿A qué le llamamos nosotros un mapa mental? Bueno, es la imagen que el niño reproduce por medio de sus manos y lleva la información a su cerebro, ¿sí? Yo lo comparo como un escáner, ¿verdad? Las manos de un niño con discapacidad es como un escáner. Ellos tocan y pasan toda esa información a su cerebro. Y también, como les decía, para desarrollar habilidades de motor fino. Ok. Otra pregunta. Licenciada Dina, ayúdeme. ¿Para qué nosotros elaboramos material didáctico en el área de básica? Muy bien. Tenemos otra pregunta y comenzamos a mover el chat de inmediato. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren decir? Vamos a ver, chicos y chicas, maestros, atentos. ¿Para qué elaboramos recursos didácticos en el área de básica? Para un mejor acceso al aprendizaje, para concretizar, dice, para aprender más rápido y concretamente en la relación de la atención, para una mejor comprensión de contenidos, para reforzar contenidos, para mejorar la comprensión de ellos, para la mejor comprensión, para comprender los contenidos más abstractos, despertar el interés, la estimulación del aprendizaje, para que nos ayude a mejorar las prácticas pedagógicas, los contenidos que se han enseñado para nuestro aprendizaje, Excelente. para aprender jugando y experimentando. La estimulación táctil y auditiva es muy importante en los estilos de aprendizaje para mejorar la comprensión y las competencias. Y Correcto. otros comentarios más que están haciendo. Sí. Todos están en lo cierto, ¿verdad? Porque nosotros elaboramos material didáctico para facilitar el aprendizaje, como lo dijeron, para simplificar el contenido, para desarrollar competencias lógicas y analíticas, porque y para evitar el verbalismo, ¿verdad? Pasa mucho, ¿verdad? En el área de básica, ya como en segundo, tercer grado, ya el niño tiene que estar más copiando, más escribiendo, ¿verdad? Y menos haciendo lo que son los ejercicios de elaboración. Entonces, ¿qué pasa? Un docente se para frente al aula y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, pero ¿qué pasa con el niño que no ve y que no ve lo que el maestro está haciendo? ¿Qué pasa? Entonces eso se vuelve verbalismo, habla y habla y habla y no hay una comprensión del contenido, pero si nosotros le acercamos un material o un recurso al niño, eso le va a ayudar, ¿verdad?, a que comprenda y que se le facilite el aprendizaje. ¿Sí? Como ustedes lo decían, mejoramos la comprensión, simplificamos los procesos educativos, nos adecuamos al estilo de aprendizaje del educando, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que nos adecuamos al estilo de aprendizaje del educando, nos referimos, ¿verdad?, a que se nos va a quitar esa idea de que solo tenemos que pararnos y hablar, o solo tenemos que pararnos y dictar cuando tenemos un niño con discapacidad. Ahí los maestros tenemos que usar creatividad, tenemos que buscar la manera. Por experiencia se los puedo decir, ustedes saben, a nosotros no nos preparan para trabajar con una persona con discapacidad, pero el que quiere, lo hace y aprende, ¿sí? Entonces, ¿ya? Cuando nosotros elaboramos material didáctico debemos tomar en cuenta algunas situaciones, ¿sí? ¿Como cuáles? ¿Ya? Primero, nosotros tenemos que adaptarnos a las posibilidades económicas de los padres, ¿sí? Saber qué tanto el papá puede ayudarnos, porque en este proceso, compañeros, es tripartito, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho. Ya aquí nosotros nos sumamos docente, niño
padre y en este caso nosotros como docentes de inclusión. Nosotros nos unimos a ese trinomio para poderles apoyar, pero en sí, quien debe, ¿verdad?, hacer las adaptaciones tiene que ser en casa, pero debemos de tomar lo que es estas situaciones. Primero que todo, dijimos adaptarnos a las posibilidades de la familia. Segundo, deben ser diseñados según la necesidad del niño al que va dirigido. Cuando nosotros vamos a elaborar un material didáctico, tenemos que tomar en cuenta para quién es, qué necesidades tiene y para qué le va a servir. Y tenemos también que tomar en cuenta qué objetivos se quieren conseguir, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos enseñarle a ese niño con discapacidad? ¿Ya? Cuando ya nosotros tenemos claro qué es lo que la situación económica del padre, cuando ya tenemos claro, ¿verdad?, cuáles son los objetivos que queremos plantear, entonces, ¿verdad?, pasamos al segundo paso, que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de elaborarlo. Primero que todo, tenemos que saber que el tamaño de ese material debe ser adecuado y proporcionado, ¿sí? Cuando yo les digo adecuado y proporcionado y algo que les mencionaba al inicio es que nosotros tenemos que siempre llevarle la realidad, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de tamaño adecuado y proporcionado, nos referimos a que tiene que tener una lógica ese material, porque no es que yo voy a adaptarle y tengo ganas de hacerle una maqueta y le voy a hacer una maqueta grande que el niño al final no la va a poder ni sostener, ¿sí? Tenemos que ser exactos en la representación y a su vez simple y de fácil manejo. Tiene que ser resistente para evitar el deterioro por el uso permanente, ¿ya? Y siempre, como lo hemos venido hablando, se tiene que utilizar texturas, relieves y relieves. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de material nosotros podemos utilizar al momento de hacer estos recursos? Podemos utilizar, o sea, no es nada del otro mundo. Podemos utilizar de la naturaleza. ¿Como qué? Como piedras, palos, hojas, etcétera. Hay diversidad de materiales que nosotros podemos utilizar del ambiente para poder enseñarle al niño, ¿sí? Por ejemplo, en prebásica, usted le va a enseñar, por decir así, las plantas. Es más fácil que usted ese día le dice a los niños, bueno, mañana vamos a ver las plantas, todos traen una plantita, ¿sí? Todos. Ahí estamos haciendo una adaptación de material y estamos incluyendo a todo el grado. Tenemos lo que son también materiales comprados o de desechos. Cuerdas, madeja, pajillas, palillas, cartones, cartoncillo, cartulina, etcétera. Todo eso nosotros lo podemos utilizar al momento de adaptar un material. Y también tenemos lo que son materiales que nosotros podemos encontrar en el hogar. Yo les escribí 3 ahí, pero hay infinidad de materiales que nosotros podemos utilizar. Están pañuelos, zapatillas, trapos, botellas, papel reciclado, objetos. Todo ese tipo de materiales nosotros lo podemos utilizar. Ok, entonces ahorita estoy mostrando una diapositiva donde aparecen algunas fotografías de los materiales que se han adaptado. Ustedes saben que por situaciones de la pandemia no estamos en nuestras oficinas y todos nuestros recursos están en la oficina, entonces tuve que empezar a tomar fotografías de las que tenía. Y pues en la primera fotografía ustedes van a observar a una de nuestras compañeras. En esa ocasión nosotros estuvimos dando una capacitación en Olancho, un departamento de Honduras, ¿verdad? Sobre lo que era adaptación de material. Y pues en esa imagen aparece la compañera mostrando el cuento Los 3 cerditos. Y si ustedes se fijan y pueden observar bien,
En la portada aparece el nombre en tinta, ese nombre va rotulado en braille y va la imagen bidimensional de 3 cerditos. En la segunda imagen está otra de las compañeras modelando el mismo cuento, solo que ya la parte interna. Ahí aparece ya el primer cerdito con la casita, ¿verdad? Que fue la primera que destruyó, y aparece el lobo. Entonces ya aparece la segunda persona con la parte interna del cuento, ¿verdad? Y ahí lo que se utilizó fue foamy, cartulina, ojitos movibles y otras situaciones. Igual ahí tenemos otra imagen donde aparece, ese es un librito, ¿verdad? Ese es un librito que se adapta para los niños de prebásica. Ustedes saben que en el área de prebásica nosotros enseñamos mucho lo que es la conceptualización, arriba, abajo, derecha, izquierda, perdón, subir, bajar. Entonces, en esa imagen nos muestra, ¿verdad? Hay un ratoncito, en la primera hoja hay un ratoncito que va subiendo. El ratón, una escalera. La escalera está hecha de palillas y el ratoncito está hecho de foamy, lo más parecido a la realidad. Y en la segunda hoja tenemos el ratoncito que va hacia abajo, siempre la escalerita va hacia abajo y el ratoncito va hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, eso es algo sencillo que nosotros lo podemos elaborar o en casa o en el jardín. Y ese material, recordemos que no solo nos sirve para nuestro niño con discapacidad, sino que sirve para todos. Es más fácil de comprender. Tenemos otra imagen, ¿verdad? De otra adaptación, que es un cuento, ¿verdad? Ahí el cuento dice Los bigotes de mi padre, ¿verdad? Los que están observando lo pueden ver que ese cuento tiene la escritura en braille, tiene la letra grande del título, tiene el bigote hecho en tinta y tiene el bigote hecho en relieve. O sea, ahí está algo con fieltro, que es el bigote. Y como hablábamos al inicio, que la mejor vivencia para un niño es lo real, entonces nosotros le leemos el cuento al niño, ¿verdad? Y lo mandamos a que pueda palpar el bigote de su papá. Y ahí nosotros estamos teniendo un aprendizaje significativo. Aquí tenemos otro ejemplo de una plantilla pre-braille. Todos dicen, ay, es que yo no puedo enseñar braille en casa porque no tengo los materiales, o tal vez porque no me los han dado, porque no sé. Hay situaciones que son muy sencillas. Por ejemplo, ahí tenemos un signo generador hecho de cartones de huevo. Yo no encontré algo redondo, entonces hice lo más cercano a una pelotita, ¿verdad? Mi hijo me ayudó a elaborarlo. Es una servilleta bien enrolladita con tape y ahí está. Si ustedes se fijan en la primera imagen tenemos lo que es el signo generador que solo cortamos de un cartón de huevo, ¿verdad? Y contamos los puntitos. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Si pueden pintarlo, pueden buscar otras pelotitas se me olvida, de Durapack para poderlo hacer. Pero si no tienen, miren, un cartón de huevo lo podemos conseguir hasta regalado en una pulpería. O sea, no hay limitante para decir que no podemos hacer un signo generador y poder apoyar a nuestro niño en el jardín. Y en la segunda imagen aparece pues la representación de la letra A y en la tercera la representación de la letra E. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los ejemplos. También tenemos otros ejemplos, ¿sí? De lo que son la elaboración. Si los que están viendo, estoy presentando una imagen, ¿verdad? Que es como un rompecabezas. Eso se usa mucho en prebásica, ¿ya? Y son sólidos. Ahí están lo que son figuras geométricas. Y eso está hecho a base de cartón. ¿Qué hacemos? Cortamos 2 tiras de cartón, ¿sí? Aproximadamente de unos 20 centímetros y a la primera tira nosotros le dibujamos el círculo, el triángulo, el cuadrado y lo recortamos, que queden como los espacios. Después nosotros pegamos esas 2 tiras y le ponemos un soporte a los triángulos y ya tenemos uno de esos de madera que tienen en las escuelas. Ustedes han visto que en los jardines hay muchos hechos de madera, pero ahí tenemos uno hecho de cartón, que nosotros lo podemos hacer. Y lo que utilizamos es pegamento, cartón y tal vez témpera. Son materiales no caros. Aquí tuve que auxiliarme de algunas imágenes también.
Y pues ahí tenemos lo que es la imagen de un tiburón, y ese tiburón está hecho a base de una botella plástica. En la parte de la tapadera es es la cola, y después con el mismo material que sobra se le hace un tiburón. Está hecho a base de una botella plástica, ¿verdad? Y está pintado con témperas, y la parte del tapón, ¿verdad? Tenemos otra imagen, ¿verdad? Que son unos búhos. No sé cómo le dicen en sus países, y si hay en sus países, pero en nuestro país está lo que es un árbol, que es el pino, ¿verdad? Y entonces el pino da nosotros le decimos una bellota, ¿verdad? Que es como su fruto, pero es algo seco, y con ese nosotros lo que podemos elaborar es un búho. Si ustedes se fijan ahí, es algo sencillo, es una bellota con sus alitas, sus ojitos y su pico, ¿verdad? Siempre tratar de que sean cosas en relieve para que el niño pueda discriminar, ¿verdad? Aquí tenemos igual ya se me olvidó, no, algo para ensartados, ¿sí? Ok, también esos eran algunos ejemplos para el área de prebásica. Y pues ahora vamos a hablar de algunos ejemplos para el área de básica. Igual voy a utilizar otra fotografía de una de las capacitaciones, ¿verdad? Y pues ahí vamos a observar que tenemos varios compañeros modelándonos lo que es. La primera nos modela lo que es un mapa elaborado, ¿verdad? Que es del departamento de Olancho, que en ese momento estuvimos en Olancho. Y ese mapa, pues lo que nosotros hacemos es se busca la ampliación, se amplía un mapa en tinta, después buscamos un FOMI y traspasamos ese mapa en tinta al FOMI por medio de un punteado. Y después se busca un hilo grueso y una aguja y empezamos a coser o a costurar cada uno de los municipios de ese departamento con una puntada un poquito gruesa. ¿Qué hacemos? Como no sé cómo es en sus países, pero en nuestro país, en cada departamento el contenido se enseña de acuerdo al currículum, pero por ejemplo, si un niño es de Olancho, se refuerza bastante lo que es la división política de Olancho, y entonces en este caso, para que el niño, como es para un niño de tercer grado, entonces para que el niño pueda identificar en qué municipio él vive, en este caso estábamos en Juticalpa, pues la parte de Juticalpa se borda doble para que el niño pueda identificarse. También tenemos lo que es una fotografía de lo que es el aparato digestivo. Se trata de hacer lo más real posible. Se recortan las partes y se bordan y se rellenan, ¿verdad? Se rellenan con fieltro. También tenemos lo que es el venado cola blanca y la guara, que son aves de la ave de nuestro país y el animal que representa nuestro país. Y esos están elaborados igual con materiales parecidos. Por ejemplo, el venado es con un fieltro, con un foamy peludo, ¿verdad? Para que sea parecido a lo que es la realidad. También tenemos otra fotografía del sistema solar. Si ustedes pueden observar, ese sistema solar está hecho a base de relieve, no exagerado. Es algo que el niño puede tocar, es algo que el niño puede explorar, y cada uno de los planetas tiene una identificación, ¿ya? Algo que se me olvidó decirles al momento de que nosotros adaptamos un mapa, como ustedes saben que la escritura braille es bien extensa, entonces en los mapas lo que nosotros utilizamos es la numeración, ¿verdad? Para que el niño pueda identificarse. La numeración en braille. Aquí hay otra imagen que nos representa una caja de valores. Esa es una caja elaborada en casa. Está ahí una cajita, se divide en 3 espacios para trabajar lo que es unidades, decenas y centenas, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo ahí le puse caja de valores con puntitos, porque como no tengo una regleta aquí en mi casa para verle escrito en braille, pero ahí dice caja de valores.
Y para que el niño pueda entender y pueda tener una buena ubicación, entonces por ejemplo, en las unidades, yo le coloqué un cuadrito de un foamy de una textura suave. Después, para las decenas, se le colocó un triángulo, que no se nota, pero es un triángulo blanco con una textura como áspera, para que él sepa que en ese espacio van las decenas. Y en las centenas va un círculo liso, que ese círculo le indica que ahí van a ir las centenas, y así podemos ubicar al niño, ¿verdad? Yo buscando materiales y materiales aquí en mi casa para poder hacer alguna adaptación, pues encontré unos legos de mi hijo y vi que esos legos nos pueden apoyar mucho en lo que es el aprendizaje para la caja de valores, ¿sí? Al momento de poner los números, o sea, no ponemos en la primera imagen, en el primer espacio, perdón, lo que hay ahí es un Lego de dos, no sé cómo se le llaman, pero un Lego de 2 espacios, por decirlo así. Y después, en la siguiente, en las decenas, tenemos un Lego que tiene 8 puntitos. Y en la parte de las centenas tenemos un Lego de 3 puntitos. Entonces nosotros ahí podemos igual enseñarle al niño a representar los números y no le estamos poniendo muchos objetos. ¿Ya? Igual aquí tenemos un ejemplo de uno de los que nosotros hemos elaborado también. Cuando yo llegué a Infranovi estaba en un proyecto en ese momento de elaboración de material didáctico. Y pues ese es parte de los materiales que se elaboraron. Y ahí fue donde empecé mi aprendizaje en esta área. ¿Ya? También en la pantalla hay otra imagen, ¿verdad? Que representa otro material. Este material nosotros lo podemos utilizar ya con niños de básica, porque los niños de prebásica son como que más juguetones y pues este tipo de materiales es un poquito, podríamos decir que peligroso para usarlo, porque son unos palillos. No sé cómo les dicen en sus países, pero nosotros aquí les decimos palillos o mondadientes. Entonces, con esos palillos y una plastilina, usted le puede enseñar al niño lo que son algunas figuras geométricas, ¿verdad? Tenemos lo que es un triángulo, un rombo, y está hecho a base de palillos y de plastilina. También, este es un ejemplo que tomé, ¿verdad? De otra fuente, y es un mapa, otro mapa. Si ustedes se fijan, nosotros en nuestro currículum, en 6º grado, vemos lo que es el mundo, ¿verdad? Entonces ahí hay una adaptación de un mapa del mundo, ¿ya? Ahí solo se han utilizado foamy de diferentes texturas y para poder representarlos. Si ustedes se fijan, lo más sencillos posibles, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo de un ecosistema. Esto ya digamos que sería como para baja visión, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a enseñar lo que es un ecosistema, nosotros venimos y nos aliamos de una impresión de un ecosistema. Pero ¿qué pasa con los niños con baja visión? Lo que nos explicaba la doctora Mayra, la licenciada Dina, ¿verdad? Es que para los niños con baja visión nosotros tenemos que buscar imágenes más sencillas posibles. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la representación de un ecosistema bien cargado. Hay algas, hay un pulpo, hay muchos peces y está muy bien. Pero para un niño con baja visión el material tiene que ser lo más sencillo posible. A la par yo les muestro un ejemplo de lo que podría ser una hoja de trabajo de ecosistema para un estudiante de baja visión. Si ustedes se fijan, hay algas, pero son pocas. Hay 2 peces o 3 peces, son pocos. Y recordar siempre que para lo que es una adaptación de una hoja de trabajo para un niño con baja visión, tenemos que siempre remarcar el espacio, delimitar el espacio. Ese cuadro rojo siempre tiene que estar. En algunas ocasiones puede ser un cuadro azul, en algunas ocasiones puede ser un cuadro negro, pero siempre al niño con baja visión se le remarca y se le delimita el espacio, porque como su condición visual no le permite ver el todo, entonces nosotros tenemos que enseñarle hasta dónde él tiene que llegar. ¿Ok? También, igual aquí les presento una hoja de trabajo que la pueden usar, ustedes la pueden usar en prebásica, ¿verdad? Esa hoja de trabajo es la que nosotros utilizamos. Pero ¿qué pasa con el niño
¿verdad? Con baja visión. Siempre tenemos que cuidar eso, que tiene que ir la letra, depende su condición. Si él necesita ampliación, tiene que ir una letra más amplia y más remarcada, y siempre con su cuadro rojo. También aquí tenemos como una hoja de trabajo, ¿sí? Que esa hoja de trabajo, si ustedes se fijan, nosotros utilizamos la primera hoja, pero en la segunda hoja ya tenemos lo que es una adaptación. ¿Qué es lo que hicimos? Solo va a hacerle un marco rojo. Nosotros siempre le decimos a nuestros padres, las hojas de trabajo de sus niños, sus cuadernos tienen que ir remarcados para que ellos tengan un límite, ¿sí? Un límite. También, ¿verdad? Para ir terminando, les vamos a dar algunas recomendaciones. Tenemos para los padres y docentes, tenemos que ser siempre creativos. Yo admiro, ¿verdad?, la capacidad del docente para poder hacer las cosas ahí, en el momento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar nuestra creatividad. También lo que tenemos que hacer es utilizar materiales próximos de nuestra comunidad. Usted no puede decir es que yo no tengo apoyo, yo no tengo ayuda. Hágalo, inténtelo. Yo sé que no es fácil porque mi recorrer en Infrannovi son 8 años y he aprendido a ver que a veces no es la situación económica, sino que es la voluntad para poder hacerlo. También seamos curiosos, consultemos en internet, preguntemos a las personas que conozcan o que sepan del tema. Esto ya no es un tabú, sino que es una realidad. Estamos, ¿verdad?, como institución para apoyarles. Igual hay muchas instituciones que los podemos apoyar en esta elaboración, por decirlo así. Y quiero recordarles algo, que aunque el niño sea una persona con discapacidad, no quiere decir que todo se le va a adaptar. Porque nosotros cuando nos dicen, va a tener un niño con discapacidad, ay, pero es que yo no tengo tiempo, y yo cómo le voy a adaptar, y yo qué voy a hacer, y empezamos a poner un montón de peros, pero yo entiendo, es los temores, son temores, porque yo los pasé al momento de llegar a Infrannovi, porque uno no sabe ni cómo empezar, pero cuando a uno le gusta, uno hace. Y tenga presente que cuando usted adapte material, debe de pensar en adaptar material para el niño con discapacidad, sí, pero al mismo tiempo elabore ese mismo material, le va a servir para toda su clase. Recuerden que las adaptaciones nos sirven para todos nuestros niños. Solo hay que hacer unos pequeños ajustes. Seamos sencillos al momento de elaborar. Por ejemplo, en una hoja de trabajo, usted quiere enseñarle al niño las frutas y le pone una lámina. Ese día lleve una canasta de frutas y todos van a tener trabajo y el niño con discapacidad va a aprender. Recuerde que el niño con discapacidad, la mayor información le llega por sus manos y por su oído. Entonces, seamos claros y precisos de la información que nosotros le vamos a hacer llegar a nuestros niños. No lo carguemos. No obviemos situaciones, pero busquemos la manera de cómo enseñarlos. Y pues los quiero dejar con este pensamiento que dice, la vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Son palabras de Helen Keller. Y pues esta es mi participación, quedo abierta a sus preguntas, ¿verdad? Y aquí estamos. Muchísimas gracias, licenciada Nancy. La verdad que nos ha dejado una primera jornada muy enriquecedora. Definitivamente tenemos mucho más que aprender, cómo trabajar con nuestros niños. Ella nos ha presentado todo lo que es la parte de prebásica y básica, y eso pues nos está dejando una serie de consultas. Esperamos que nos puedas ir ayudando en el chat para contestando varias preguntas que te hacen ahí. Agradecemos a todos los países que nos están acompañando, desde lo que es el Cono Sur, de toda la América del Sur, todo lo que es América del Norte también, que tenemos de México, Estados Unidos, que nos están inscribiendo. Agradecemos también a toda América Central que nos está acompañando, todos nuestros hermanos latinoamericanos. Definitivamente esto no se podría hacer si ustedes no estuvieran acá acompañándonos y dándonos esta fuerza y este calor que necesitamos para hacerlo. Para esta misma calor, gracias, licenciada Nancy. Vamos entonces a darle paso a la licenciada, a la profesora Beatriz Santiago,
Ella es una especialista, profesora química, especialidad con gestión educativa en la FLASGO Uruguay, educación inclusiva en FLASGO Argentina, con participación activa en congresos, charlas, conferencias nacionales e internacionales, y ella nos va a estar abordando muchas temáticas de lo que es la parte de discapacidad visual, y hoy nos va a hablar de todo lo que es la parte media, de acuerdo a la experiencia que ellos tienen, que nos va a dejar una serie de observaciones y algunas tareas, ideas ahí que nos van a permitir nosotros como docentes continuar fortaleciendo en esta área. Beatriz, son todos tuyos, te dejamos el paso. Solo pedirles a los demás que siempre estén atentos a los micrófonos y estén atentos a sus pantallas para que ella pueda dar una excelente presentación en esta mañana. Son todos tuyos, Beatriz. Bueno, muchas gracias, Dina, muchas gracias por la presentación, agradezco la invitación de la institución Ifranovic, y bueno, trataremos de colmar las expectativas que las puso muy altas, Dina, pero vamos a tratar. También elaboré una presentación en base al trabajo que hemos realizado. Bueno, como dijo Dina, yo coordino el Centro de Recursos para Alumnos Ciegos y con Baja Visión, que trabaja con estudiantes en educación media. Cuando hablamos de educación media, son estudiantes que empiezan la etapa liceal o de colegio, o educación media profesional, y algunos también tenemos adultos, personas que han dejado de estudiar por diferentes motivos y deciden volver. Entonces el rango nuestro de edad es desde los 11 años, podría ser hasta los 70. En este momento creo recordar la persona más adulta, mayor que tenemos desde 58, es una joven, ¿no? Pero bueno, trabajamos todo lo que es educación media. Un poco hablábamos de la educación inclusiva, la compañera anteriormente trajo unos muy buenos materiales que, como bien decían los compañeros en el chat, sirven para todos, por eso estamos aplicando el DUA. Y bueno, un poco quiero en este video, que es cortito, traer el tema sobre ello. Vamos a ver si lo puedo... Una educación inclusiva implica que cada estudiante tenga lo mismo. Todo es normal, como cualquier otra persona. Hay una simbología para todo, para las ecuaciones, para las potencias, las multiplicaciones, divisiones y todo lo demás. Y yo creo que más allá de que matemáticas pueda ser una materia un tanto compleja para algunos, me es igual de compleja como lo es para todos. Cada estudiante tenga las mismas oportunidades de avanzar. La inclusión se da a la medida que el alumno tenga al mismo tiempo los materiales que tienen todos los demás. Si yo voy a trabajar con una fotocopia, que el alumno tenga la fotocopia en el código que necesita. Si es braille, braille, si es macrotipo, macrotipo, relieve, lo que necesite, adaptado. Precioso, me encanta. Bien, bien, bien. Tienes que poner la mano para que no se te cierre. Chequear cualquiera. Vos podés poner el brazo de ese lado. Ahora no se va a cerrar porque yo tengo mi mano de este lado. Bien, ese fue un poco la presentación de lo que es el objetivo del SER, lo que hoy hablaba, que es acompañar la trayectoria educativa de todos los estudiantes con discapacidad visual en educación media. Nosotros desde Uruguay tenemos presencia en todo el país, en parte, bueno, a los dispositivos armados del Centro de Recursos, que ahora veremos a continuación. Dentro de nuestras funciones está el seguimiento a los estudiantes que pasan de primaria a media, proponer los ajustes razonables para los estudiantes con discapacidad visual, formar y asesorar a los docentes, eso es muy importante, año a año hacemos varios cursos de formación en el área, y en educación inclusiva estamos trabajando ahora con el DUA. Elaboramos y adaptamos los materiales según la situación visual del estudiante, ¿no? Eso que se decía en el video, que es fundamental que el estudiante tenga al mismo tiempo que el grupo el material adaptado a su condición visual, bueno, es lo que se hace desde el Centro de Recursos. Si necesita braille, hacerlo en braille, macrotipo, relieves, mapas, gráficas,
O sea, se adapta todo lo que el docente de aula va a trabajar para que lo disponga el estudiante con esta discapacidad. Y por lo general, estos materiales son muy atractivos, son didácticos y bueno, sirven para toda la clase, que de eso específicamente hacemos hincapié por el hecho de trabajar la educación inclusiva. Tenemos apoyos en diferentes materias, perdón que me salté, prácticas educativas de autonomía para reforzar la autonomía de los estudiantes, fortalecimiento del sistema Braille, porque muchos de nuestros estudiantes llegan a media, ya sea porque adquirieron la discapacidad posterior o por diferentes motivos no tienen el Braille adquirido. Y eso, bueno, cada situación necesita de un abordaje diferente planteado desde el equipo, ¿no? Y una figura principal que nos ha ayudado mucho a todos es el acompañamiento que realizan los referentes itinerantes regionales, que tenemos en tres regiones del país, y que bueno, ellos son una figura desde el territorio trabajando que contribuye mucho a lo que es la inclusión. Este año tan particular que nos ha tocado vivir a nivel mundial, el SER bueno, ha trabajado parte desde la virtualidad. Y en esa virtualidad nos hemos enfocado en estudiantes y familias, actores educativos, todos. Ahí hemos hecho varios cursos de formación, aprovechando lo que era la cuarentena, que estuvimos cada uno trabajando desde casa. Adaptación de materiales, para que eso que hoy decía, que ellos pudieran estudiar igualmente, sin tener ningún problema, y formación docente, ¿no? Lo que es la formación continua de los docentes a cargo de nuestros estudiantes. Bien, voy a compartir un segundo video donde se ve parte del trabajo que hicieron los estudiantes y los docentes desde la virtualidad. Ahí. Desde el SER, y también desde casa, nos hemos esforzado por estar presentes, haciendo materiales en braille y macrotipo. Dando clases por Zoom y WhatsApp. Estando en contacto diario con familias y estudiantes del interior y Montevideo. Planteando desafíos y consignas nuevas. Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia, me dicen Chechu. Algunos desafíos o algunas cosas para ir ejercitando la mente, aprender cosas nuevas y además para un ida y vuelta de saber de ustedes. Mi nombre es Virginia. Fue el desafío de encontrar ciudades y localidades del Uruguay. Están por acá Lourdes, del Centro de Recursos. Me gustaría charlar con ustedes sobre la flora que ustedes tengan en su alrededor. Listen to people talking in 4 different situations. Dando formación a los docentes. Acompañando a los equipos y estudiantes. Generando una biblioteca de audios. Biblioteca de audios, primer año. Asignatura informática. El lenguaje de la computadora. A partir de los unos y cero se codifica. Como antes y ahora también estamos presentes. Equipo SER. Bien, este es el trabajo que se hizo en la virtualidad, un poco apoyado desde las ceibalitas que cada estudiante tiene, que si bien son computadoras adaptadas con el lector NVDA, y bueno, a veces dan su trabajo porque no es que todo funcione 100% bien, hay problemas, pero bueno, nos han dado una gran mano. Los celulares y bueno, el apoyo de, o sea, nuestros equipos informáticos. Yo quería resaltar que desde el centro se fomenta y se da el apoyo del braille, ¿no? Somos un centro que creemos firmemente
en que el estudiante tiene que tener un sistema de lectoescritura, el estudiante con discapacidad visual. Y bueno, el hecho de la virtualidad nos hizo reinventarnos y adaptar nuevas propuestas que no son contrarias al braille, sino que se complementan todas. Pero insistimos en que desde la educación media, porque a veces muchos llegan y dicen, bueno, ya está con la computadora, por lo menos es la experiencia desde Uruguay, que nos pasa, con la computadora ya tengo todo y no necesito más escribir. Y nosotros insistimos muchísimo en eso, en la lectoescritura, ya sea macrotipo o en braille. Tanto es así que tenemos referentes de braille para hacer el reforzamiento o incluso enseñar el sistema de lectoescritura. Y a los docentes los preparamos también con cursos virtuales de braille, que nos parece sumamente importante. Bueno, acá van ejemplos de diferentes adaptaciones de materiales según la situación visual del estudiante. Podemos ver ejemplos de matemáticas con diferentes curvas. Eso se trabaja con pintura en relieve. Acá el segundo es un mapa de las Américas, que está trabajado con el horno Fusser. Después es un esquema de la piel, que está texturizado con diferentes texturas de goma evas, diferentes, cartulinas, lanas, bueno, hay distintos materiales. Tratamos de que sean materiales que no se deterioren con el paso del tiempo. Siempre el material lo pide el docente o el estudiante en su caso, pero mayoritariamente pedimos que sea el docente, y es para el estudiante, para uso exclusivo con el estudiante, ¿no? Son distintas propuestas que va a trabajar el profesor en la clase, que nosotros le hacemos la adaptación. Acá tenemos otros ejemplos de astronomía, por ejemplo, de biología con la neurona, y bueno, las dendritas, y todos los profesores de biología lo tendrán más presente. Y acá tenemos algunos materiales que son hechos con la impresora 3D. Los archivos estos los pueden encontrar en nuestra página web, ¿tá? De la impresora 3D, pues se pueden bajar, y si ustedes llegan a tener una impresora, se pueden imprimir. El color se lo ha dado el equipo de materiales, porque bueno, son ellos los que intervienen los materiales, y el material de la impresora, no sé si lo conocen, sale todo de un color, en este caso como esta Venus, en negro, el plástico, el PLA que se usa es de color negro, y bueno, acá esta célula, los encargados de materiales la han intervenido con diferentes texturas y diferentes colores para que sirviera para estudiantes también con baja visión. Y bueno, lo que decíamos hoy, que son materiales inclusivos, el hecho de que le gusta a todos y son mucho más didácticos a la hora de presentar a todo el grupo. Bueno, esta es mi presentación. Estoy abierta a las consultas que quieran plantearnos. Ahí está el canal de YouTube, donde van a ver diferentes videos que tenemos. La página web, donde se pueden comunicar y tienen diferentes materiales. Y bueno, desde ya muchas gracias y abierta a cualquier consulta. Muy bien, gracias. Definitivamente para nosotros es de mucha alegría poder tenerte aquí esta mañana y compartir tus experiencias. Definitivamente ver cómo de repente uno dice, pero tienen esto y nosotros no lo tenemos, pero en el camino hemos ido aprendiendo que la didáctica se va adaptando de acuerdo a cada una de la realidad, y definitivamente todo lo que nos muestras, eso nos está permitiendo que hay más todavía por hacer para trabajar con las personas con discapacidad visual, para darle a estos jóvenes o a estos niños recursos realmente que le permitan a ellos poder ir aprendiendo simultáneamente, porque al final, si pueden ver estos recursos, los habían mencionado ustedes las dos expositoras, no solamente le ayuda al niño que tiene una discapacidad visual o al niño que tiene presente una baja visión, es un complemento de aprendizaje para el aula de esos estudiantes, que de repente, como tú lo decías, pareciera que en media no se tiene que hacer nada, más bien al contrario, es donde más se tiene que tener,
porque alguien lo mencionaba en el chat, y estaba leyendo los chats ahorita, muchos de nuestros participantes lo mencionan muy bien. El estudiante en el área de media solo se dedica más que todo a la teoría, pero se olvida de la parte práctica, entonces hay que tomar en cuenta. Vamos a ir un poco a las preguntas. Primero, varios nos agradecen de todo lo que es la parte de las exposiciones de ustedes. Nos dicen para ti, Beatriz, si nos puede dar o escribir lo que es la página web, por favor, dice, nos están comentando, y cómo contactarte para cualquier consulta. También están, sí, a ver si nos escribes ahí en el chat. Y te felicitan por el trabajo de lo que SER está haciendo, muchas muy buenas presentaciones. Decirles a todos que al final de todas estas ponencias vamos a tratar de tener lo que es una serie de actividades y comentarios que nos van a ayudar. Hay una pregunta en el Facebook que quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo en Facebook, que nos están diciendo que para Nancy, de los diferentes materiales de cognición que se nos ha presentado para la parte de aprendizaje de prebásica, los colores y los contrastes que se deben de utilizar con ellos, a ver si nos amplías un poco. Hola. ¿Qué colores? Bueno, nosotros podemos hacer pruebas con los niños, ¿verdad? Pero siempre con los niños con baja visión utilizamos colores como rojo, negro y azul. Esos son los colores base que ustedes pueden utilizar. Pero igual, si el niño con baja visión, con el poquito o con el remanente de visión que él tiene, ¿verdad? Él puede discriminar colores, se pueden utilizar todos, ¿verdad? Okay. Depende de la patología del niño, ¿verdad? La patología visual que el niño está presentando. Visual, eso es bien importante. Creo que lo hablábamos antier, de que el color y el contraste y la forma, ¿verdad? Otra pregunta también te la hacen a ti, Beatriz, de la parte de los colores y contrastes, por lo que tú estabas presentando ahí. ¿Va bien? ¿Esto ayuda solamente al ciego, pero también ayuda a la persona con baja visión? Nos preguntan. Sí, claro, nosotros hay que, para cada estudiante, porque tenemos estudiantes que no ven todos los colores o los confunden. Entonces, por ejemplo, se hace el material en forma personalizada teniendo en cuenta cada estudiante. Y los colores es uno de los temas básicos para el tema de baja visión, ¿no? Si la persona tiene baja visión y ve colores, eso no sirve. En general los materiales no pueden llevar más de 5 referencias, o sea, serían 4 o 5 colores diferentes, porque si no ya es un mareo total. Correcto. Pero bueno, es lo que se utiliza, colores contrastantes, para los distintos materiales que se realizan. Muy bien, otra pregunta que está de manera... Licenciada Dina, solo para reforzar, cuando nosotros estábamos explicando al inicio, ahí les explicábamos que tenemos que ver la necesidad del niño, ¿verdad? Porque no podemos decir, voy a adaptar un material para un niño si no conozco primero su patología. Tengo que saber primero cuál es su condición, cómo él ve para poder adaptar ese material. No es porque es un niño con baja visión lo voy a hacer así, porque como los lineamientos dicen que es esto, entonces no, uno primero ve la necesidad del niño. ¿Qué es lo que el niño necesita? Muy Gracias. Bien. Hablaban aquí también otra pregunta. Bien, hay una niña de tu paciente. Ya vamos a ir contestando. ¿Cómo pueden hacer referencias? Creo que lo comentamos antier, pero ya al final vamos a hacer. Gracias, Beatriz, por tu correo ahí. Antonio nos decía, entonces el blanco y negro también se utiliza para hacer los contrastes también, ¿sí? Sí, claro. Sí, para ambas, tanto para la educación básica, prebásica y la parte media. ¿Cómo adecuar material didáctico? Preguntan, para temas de artística, reproducción sexual en el área de media. Nosotros de artística lo hacemos de diferentes maneras, siempre basándonos en lo que el profesor vaya a realizar en el aula con el resto del grupo. Y con reproducción sexual tenemos varios modelos que incluso se han hecho, ahora no lo tengo acá presente, pero le invito a la persona interesada. Nosotros tenemos una referente de educación sexual además, que bueno, que puede conversar con ella más detenidamente, capaz que no es este el momento. Se adapta el material, la premisa que nosotros tenemos es que el mismo material que el docente vaya a usar en el aula, se adapta para el estudiante con el que va a trabajar. Y como decía la compañera Nancy,
hay que tener en cuenta cuál es ese estudiante, ¿no? Porque no es, bueno, aunque sea ciego, pero no todos los ciegos tienen la misma experiencia al tocar, entonces, bueno, hay que tener en cuenta quién es la persona. Pero, claro, si quieren más referencias sobre educación sexual, capaz que me envían un correo y yo lo mando a la referente nuestra de educación sexual, que va a estar encantada de responder las preguntas, o las dudas, o lo que precisen. Esto la pregunta la hacía el licenciado Darling Salina. Darling se inscribe Beatriz Santiago, centro de recursos @ces.edu.uy. También queda en el chat para que lo puedan tomar y puedas escribirle con todo gusto a Beatriz, ella te puede responder. El profesor también es maestro ciego, entonces él hace por eso la consulta. También alguien nos pregunta, ¿cómo enseñar los colores a los niños ciegos, profesora Nancy? Recordemos que, bueno, al menos nosotros lo enseñamos por medio de referencias, ¿verdad? Por medio de referencias. Por ejemplo, si yo voy a enseñar el color amarillo, yo voy a buscar objetos que sean amarillos siempre, ¿verdad? Por ejemplo, los bananos. Y si voy a enseñar el color rojo, lo enseño por medio de referencias también. La manzana roja, porque aunque el niño no lo vea, él tiene que saber que una manzana es roja, que un banano es amarillo, ¿verdad? Entonces se busca por medio de referencias. Muy bien. O sea, siempre entonces aquí podemos retomar que podemos utilizar el objeto que está en base a la realidad, que los está favoreciendo a ellos para que puedan ellos tomar el color y el contraste. Y claro, no va a dejar siempre de ser la ayuda de alguien que le tiene que colaborar para orientarle, porque muchas cosas son más abstractas y de repente requieren un poquito de ayuda en ese sentido. Bien, nos piden que si vamos a dar más adelante algún entrenamiento en braille, estamos preparándolo y pronto van a tener por ahí muchas novedades, ¿verdad? Ténganos un poco, el hecho de haber tomado toda esta experiencia de estos webinarios nos va a permitir poderles ayudar más, porque la idea es capacitar y fortalecer en el área. También a la profesora Nancy, si puede, dice, mostrar de nuevo la imagen del tipo de renglón y las hojas. Ella mostró un estándar, ¿verdad? Vale la pena decirles, pero usualmente en nosotros lo que hacemos, y yo trabajo mucho con ella a la par, es que las adaptaciones de los rayados especiales de acuerdo a la patología visual que el niño está presentando. Correcto. Entonces, eso es muy importante. Ampliarles un poquito más, Nancy. Sí, quiero decirles que con lo que es la condición de baja visión, la baja visión es un mundo. No todos los niños ven igual, no todos los niños usan el mismo rayado, o mejor dicho, ninguno de los niños usa el mismo rayado porque todo es diferente. Yo alguna vez dije, ay, a mí me gusta trabajar con personas con discapacidad visual ceguera, porque es braille, ábaco, ABD y es algo que ya está dado. Pero baja visión es un mundo que usted tiene que trabajar con ellos más por el hecho de que tiene que probar rayados, tiene que ver cómo ese niño ve, o sea, es una experiencia que yo la he ido aprendiendo y hasta el día de hoy yo sé que me falta todavía por aprender, pero el rayado no es que sale por así, porque me lo saqué de una cajita mágica, no, es un proceso que el niño lleva, pasa por el entrenamiento, la licenciada Dina nos lo explicaba, ¿verdad?, en su disertación en este congreso, y es un proceso que nosotros llevamos. Usted tiene que hacer rayados. A mí me pasó algo en una ocasión y cuando yo escuchaba a la doctora Mayra, me quedaba, porque es cierto, cuando uno dice en baja visión, todo lo va a ampliar. Yo visité a una niña hace 2 años en Danlí y pues como todo empecé a hacerles dibujos porque era nueva, empecé a hacer dibujos grandes y todo grande y ella me decía, no, Jenny, ¿lo ves? No. No, yo dije, vaya, ¿y aquí qué pasó? No lo ve. Entonces digo, voy a hacer lo contrario. Empecé a hacerle las cosas más pequeñas. Esto sí lo veo, esto es un árbol. Entonces es diferente. La baja visión es totalmente diferente. Para que un niño usted pueda asignarle un rayado, él tiene que pasar por un proceso. Primero va al médico. El oftalmólogo nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que aplicar, cómo el niño ve, pasa a donde la técnico de baja visión, en este caso la licenciada Dina, y después ella nos da pautas para que nosotros vayamos al campo a trabajar. Cuando nosotros estamos en el campo trabajando con los niños, ahí vemos y probamos, porque como nosotros somos los que estamos con el estudiante, ya vemos y decimos, oye, pero si este rayado creo que no le favorece. Entonces, ahí yo vengo y empiezo a hacer un cambio, pero ya con directrices del técnico y del oftalmólogo. ¿Ya?
Beatriz, hacen otra pregunta aquí también para baja visión en media. ¿Cómo lo están trabajando y cómo lo están ampliando ustedes en Facebook? Nos hacen esta consulta. Bueno, es lo mismo básicamente que como decía la licenciada Nancy, que nosotros en baja visión no tenemos dos casos prácticamente iguales, sino que hay que ver a cada estudiante y dependiendo de lo que él necesite, se adapta las cosas los materiales que van a usar en el aula común, porque vi que en el chat había una pregunta de si en Uruguay estaban los estudiantes incluidos. Por lo menos en media, que es lo que yo puedo hablar, porque es lo que coordino, no hay instituciones especiales, sino que son todos liceos comunes o escuelas profesionales comunes, donde se incluye al estudiante con discapacidad visual o a otros estudiantes. Entonces, bueno, lo que se trabaja con el grupo se adapta a la persona que nosotros previamente vamos y conocemos, porque sin un conocimiento de la persona es imposible de adaptar, ¿no? Por eso es que también tenemos que viajar a distintas partes del país, como he visto que hacen ustedes también, y bueno, en eso es lo que se basa el trabajo. Claro, gracias. Entonces podemos decir de esta pregunta que todo va basado en lo que el usuario, la persona con baja visión está presentando, que siempre hay que tener ese cuidado y esa situación de apoyo para ver qué realmente es lo que va él pidiendo de acuerdo a su necesidad. Creo que eso también lo recalcaba mucho la doctora el día miércoles en la tarde, que no dejemos de pensar qué realmente es lo que necesita la persona con ceguera o qué realmente necesita la persona con baja visión. Otra pregunta para la licenciada Beatriz, la pintura, el material que pintas tridimensional, ¿cómo es? La que es tridimensional, acá la conocemos como Acrylex, y bueno, es la que queda en relieve. Después, la que usan para pintar el plástico de la impresora 3D son acrílicos. Y después utilizamos distintas texturas para los distintos colores también, si queremos hacer referencias. Hicimos una exposición de un autor uruguayo, que ahí tuvimos que usar diferentes texturas para realizar los diferentes colores. Ok, estamos usando entonces pintura acrílica, ¿verdad? Que es, pintura acrílica para el plástico. Sí, es que es una pintura, vale la pena, nosotros la hemos probado a través del tiempo en elaboración de material también. Antes pintábamos con témpera casera, con témpera eso, creo que genera un poquito más de costos y de repente los papás no tienen, ¿verdad? Entonces es ahí donde vamos haciendo diferentes actividades para apoyar a los mismos usuarios y que puedan tener ese tipo de recursos. Pero también nosotros, muchos de los materiales que mostró la profesora Nancy, son pintados también a base de acrílico porque si no, conforme va pasando el tiempo, el material se va deteriorando y al final se va dañando. Acuérdense que la persona ciega toca mucho, usa mucho la parte de sus dedos, entonces de tanto estar manipulando puede generar también un poquito que está pasando ahí. También es importante la experiencia que estamos teniendo en la elaboración de materiales, porque eso nos enriquece de una u otra forma y nos permite esto. La licenciada también nos preguntan de las impresiones 3D, ¿esa es una máquina especial, Beatriz? Sí, es una máquina, una impresora 3D. Es una impresora 3D que, bueno, fabrica con materiales PLA, es un plástico especial que viene como un hilo, una bobina, y ahí realizamos, en la página web se pueden ver las distintas cosas que hacemos, o nos preguntan, o en el Facebook también, o bueno, pueden consultar todo lo que sea. Sí, nos pregunta también, licenciada Beatriz, ¿en Uruguay todos los estudiantes están incluidos? Sí, en educación media sí, todos incluidos en el aula común. Perfecto. También nos hacen la pregunta de cómo hacen, para la profe Nancy, el rastreo. ¿Hay alguna forma de hacer el rastreo universal para las láminas táctil para ambas? Esta pregunta. ¿Perdón? Yo no ¿Hay entiendo alguna forma para hacer el rastreo universal, o sea, las láminas táctiles, cómo enseñárselo? Me da la impresión para la persona ciega. Ok. ¿Cómo enseñarle a la persona ciega? ¿Es para las dos? Sí, sí, sí. Ok. Beatriz, luego yo. Bien.
Acá nosotros depende de la persona, siempre estamos de acuerdo que no, aunque claro, como decía hoy Nancy, yo también, el ciego, como que uno dice, bueno, sabe braille, es braille y no ve, y entonces le hago todo táctil y ya está. Pero también depende de la experiencia de esa persona ciega, de cómo puede tocar o no, y reconocer las distintas formas. Entonces, y las distintas texturas. Creo que tiene que haber un acompañamiento del docente, por eso los docentes tenemos que estar preparados para acompañar ese material con una explicación, y bueno, y en algunos casos será de una manera y otros de otra, dependiendo de la persona. Por lo menos nosotros acá lo trabajamos de esa manera, insistimos mucho en la formación docente para que el docente pueda trabajar el material, no solo que se lo dé al alumno y que se arregle, sino que debe haber un acompañamiento. Ok, licenciada Nancy. Ok, para personas con discapacidad visual, ¿verdad? Por eso lo hablábamos desde el inicio, que el material didáctico nos ayuda a eso, ¿verdad? Poderle enseñar al niño cómo tener una coordinación bimanual, o sea, con sus dos manos y una coordinación ojo-mano, ¿verdad? Y oído-mano, perdón. Entonces, al momento de que usted elabora un material, usted siempre tiene que ponerle una señal en una esquina, en la parte de arriba, para que usted sepa que ahí inicia. Esa es la parte, digamos, de enfrente. O sea, primero ubicar al niño en el material. Si es una hoja de trabajo, poner una marca, ¿verdad? Y luego, pues, como si es una persona que tiene su condición desde el nacimiento, entonces es un proceso que uno va enseñando desde la escuela, desde el kinder hasta media. Entonces, uno le enseña, y como decía Beatriz, el docente tiene que estar ahí, porque si usted le pone una hoja al niño y el niño va a decir, esto es una hoja, ¿pero qué es? Usted tiene que estar ahí para explicar y guiar esa enseñanza del niño, ¿verdad? Porque usted le puede poner una hoja adaptada, por decirlo así, con silicón, pero si el niño no sabe por dónde va a empezar, quien tiene que orientar es el docente ahí, en el aula. Muy bien, hay una pregunta en el Facebook que nos está haciendo Susi Ochoa para Beatriz. Hay en su área de trabajo, hay manuales que pueden servir al docente de aula regular o las que están en los procesos inclusivos. ¿Tienen algo elaborado ustedes que pueda ayudar al docente? Nosotros hacemos cursos, no tenemos nada, es una de nuestra propuesta para generar manuales, pero no los hemos hecho todavía. Estamos haciendo cursos a media de 4 por año y encuentros virtuales también, que ahora viene uno de materiales, concretamente dicho, este mes, y otro de los referentes de la itinerancia que se hace a lo largo de todo el país para este mes, y luego uno con los estudiantes, que es lo que nos queda en el año, digamos. Pero documentos, no trabajamos mucho con los de la 11 todavía, no tenemos elaborados propios, es algo que que pensamos pronto. Sí. Claro. Muy bien, también, licenciada Nancy, esa pregunta para usted. ¿Me la repite, licenciada? Sí, la parte de elaborar manuales, donde se está dejando documentado esta gran experiencia que estás adquiriendo en el área o que estás adquiriendo a través de Infrannovi, ¿cómo la estamos haciendo ver a los docentes de aula regular? Bueno, al inicio yo les explicaba, ¿verdad? Que cuando yo entré a Infrannovi había un proyecto que se llamaba el Banco Prestamito, ¿verdad? Que es un lugar donde nosotros tenemos el material que elaboramos para que se pueda ser prestado a los docentes. Eso está en la Escuela Francisca Reyes en este momento, y por la situación, ustedes saben, está cerrado. Pero también trabajamos con los docentes, capacitamos escuelas, tratamos de que el docente sea capacitado en esa área, ¿verdad? Y pues y ahí mismo el material que se elabora queda en la institución que se fue capacitada en ese momento. Ok, muy bien. Sí, vale la pena decirles que esta elaboración de material didáctico es una gran experiencia de todo el equipo que ellos manejan de inclusión. Ha sido validada por personas ciegas, ha sido validada por personas con baja visión.
ustedes no se imaginan al inicio estos proyectos como de una u otra forma pensamos nosotros, está bien. Es aquí donde llegamos a concluir que el silicón no nos ayuda mucho para hacer adaptaciones, sino que es más el hecho de poder hacer algo más significativo, como lo explicaba la licenciada Nancy, el hecho de poder usar la costura, pero una costura doble con ovillos o buscar lanas gruesas para poder trabajar, porque eso les permite que el material sea más durable y más accesible para el manejo de las personas ciegas. Muy bien, queremos también no solamente escucharnos nosotras tres aquí, sino que queremos poner esto más novedoso. Queremos darle la participación a unas 2 maestras del área de prebásica que levanten la mano, que quieran hacer alguna consulta. Ahorita en este momento tienen este espacio. Y luego vamos a darle a 2 de básica y a otras 2 del área de media, para que vayamos concluyendo la jornada, para que aprovechemos a nuestras grandes exponentes en esa área. No sé si hay alguien que quiera preguntar, puede abrir micrófono y le escuchamos. Licenciada Dina. Muy bien, díganos, licenciada Norma. Un gusto saludarles a todos. Yo trabajo en el Instituto Gabriela Núñez, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con inclusión. Tenemos 2 niñas actualmente, ¿verdad? Ciegas. La licenciada Iris creo que está por ahí, que es itinerante, ella los conoce. Mi pregunta es, licenciada Dina, ¿ustedes nos pueden dar capacitaciones en nuestro instituto para que nosotros podamos tener mayor conocimiento para darles acompañamiento y la atención a estos niños que cada año nos están llegando? Bien, claro que sí se puede. También lo podríamos trabajar en equipo con el equipo de Iris, ¿verdad? Ella es la encargada de las casas de las chicas. Siempre nos ayudamos, trabajamos muy de la mano en ese sentido. Entonces, podríamos más adelante, ¿verdad, profe Nancy, que son los que coordinan ustedes la parte de capacitación, hacer un equipo de trabajo ahí con ella y poder continuar. Nancy. Muchas gracias. Estoy leyendo una pregunta. Ajá, dime. Que está en el chat. Dice... En el caso de un estudiante con baja visión y discapacidad cognitiva en 4º de primaria, es importante trabajar tinta y braille alterno o por la edad, dice, se descarta. Cabe aclarar que el estudiante está en terapia, dice, y el colegio lleva un largo tiempo en el proceso de aprendizaje braille, pero aún no se logra interiorizar ninguna letra y tiene 10 años de edad. Nosotros somos baluartes del braille, ¿verdad? Siempre decimos que un estudiante tiene que aprender, ¿verdad? El braille porque esa es su herramienta para poder usar las demás herramientas. Pero en el caso de este niño, no podemos estarlo tampoco traumando. Si el niño no pasa de una letra, tenemos que buscar otra manera de cómo poder trabajar con él. Porque lo estamos frustrando, tiene 10 años, no avanza con la letra, no avanza, dice ahí que no hay aprendizaje, entonces tenemos que buscar otra forma. Nosotros trabajamos con las carpetas significativas, con contenidos seleccionados. Si el niño no es capaz de lograr el currículum, buscamos los contenidos más significativos y se elabora una carpeta de aprendizaje para poder apoyarlo. Y si el niño no aprende braille y no sabe braille, no lo penalizamos, sino que lo apoyamos y siempre lo acompañamos en otra forma de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Ahí dentro de las preguntas, levantada la mano el profesor Anthony, a ver si lo podemos ver. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, puede hablar. Ok, más que nada quería comentar que yo, siendo baja visión, creo que lo más importante, ya que la mayoría aquí son educadores, es iniciativa, es creatividad y es imaginación. Los recursos están. Yo me he dado cuenta que hasta con una caja de huevo, con un papel corrugado, con una cinta de lana, con una masilla o plastilina, se pueden hacer tantas cosas. Profesores, educadores, busquen información. En internet hay cualquier cantidad de información. En YouTube hay videos. Está Infragnovi, está acá en Panamá el Patronato Luz del Ciego, está la Unión. O sea, hay tantos recursos. Es solamente la iniciativa y la imaginación. Vivan de la pasión de enseñar y de ayudar. Es lo que yo les puedo dar a ustedes. Los recursos y las fuentes están. Búsquenlas, porque lo que ustedes hacen con nosotros
es maravilloso. Así que tengan un buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Anthony. Le agradecemos su intervención. Gracias. Y así es. La verdad es que necesitamos bastante iniciativa, creatividad y disposición, actitud positiva. Alguien nos pregunta aquí también en el chat, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación con respecto a los centros de recursos? Entonces, contarles que sí se cuenta dentro de la Secretaría de Educación con un centro de recursos dotado que fue creado hace 5 o 6 años con el fin de poder ayudar a los docentes de aulas regulares. ¿Y qué es lo que está pasando? Que de repente el recurso ahí están los técnicos, los profesionales, pero a veces el maestro del aula poco mucho pide, porque de repente sabemos que hay una carga que hay que cumplir, entonces dejamos por último, de repente, lo que hay que hacer con este niño con discapacidad. Entonces les invitamos cuando ustedes planifiquen, prioricen o den alguna serie de ejercicios o situaciones que pueden ayudar para que estos niños puedan tener a tiempo este recurso material que necesitan. Ahí está el centro de recursos, está en toda la disposición, manejado por la licenciada Gladys Merea. Creo que está también aquí, si no me equivoco, Nubia Molina también, que nos puede ampliar un poquito más también de lo que hace aquí, o que está el licenciado Javier, que de una u otra forma nos permiten eso amplificar y poder decir que sí se pueden dar. Tenerlo eso con esa amplitud. Brevemente, Nubia, unos minutos para que vayas comentándonos. Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga, es un placer estar de nuevo con ustedes. Sí, la Secretaría tiene el centro de recursos que está ubicado en lo que antes nosotros le llamábamos INICE. Ahora es la DGDP, que es la Dirección General de Formación Permanente. Ahí está ubicado, están, como dijo la compañera Dina, están los técnicos que han estado elaborando material para los niños. Y el problema que tenemos es ese, que a veces como docentes cuando vamos a solicitar un material, lo solicitamos de un día para otro y no es así, porque si ustedes se fijaron ahorita, la elaboración de cada uno de los materiales lleva su tiempo. Entonces, es necesario que cuando nosotros tengamos un niño con discapacidad visual, sea ciego o baja visión, lo hagamos con suficiente tiempo para que el niño pueda utilizarlo en el momento que lo necesita. No es que si yo ocupo un material ahorita, lo voy a solicitar ahorita y ya mañana me lo van a dar. No, porque hay que adecuarlo, hay que imprimirlo, hay que elaborarlo. Entonces, la recomendación es esa. Estamos ubicados allá. Son bienvenidos cuando pase la pandemia y quieran conocer el espacio. Y aún dentro de pandemia, pues comunicarnos, ver qué podemos hacer, porque sí se ha elaborado una gran cantidad de material y se ha podido enviar a cada una de las escuelas que lo han solicitado. Pero esas sugerencias se las doy. Solicítenlo con tiempo para que el niño lo utilice en el momento que lo va a necesitar. No, de nada me va a servir a mí solicitar un material ahorita, si cuando le va a llegar al niño ya ha pasado ese tema, esa unidad. Háganlo con tiempo, por favor. Es una recomendación. Gracias. Que Dios les cuide. Gracias, Lisa. Gracias, Manubia. Sí, nosotros también trabajamos con ello. A veces nosotros no nos damos abasto porque es la realidad. Entonces tenemos que estar coordinando a través del centro de recursos que tiene Infrannovi, que lo maneja Maribel Osorto y el equipo de inclusión. Tienen que estar a la par trabajando, o sea, tienen que estar simultáneamente solicitando también recursos. Beatriz, una pregunta que te hacen, ¿cómo hacen adaptaciones de textos de escolares y cómo se hace dentro del mismo texto la parte de macrotipo? Dicen, creo que están diciendo simultáneamente que se utiliza para ciegos o para baja visión. Nosotros no hacemos textos completos porque, bueno, como decía la compañera Nubia, es importante esto de los tiempos que lleva, ¿no? Y bueno, lo que nos ha dado más resultado en estos 12 años de existencia del centro es la formación docente e insistir en que, bueno, se precisa un tiempo, eso va dentro de lo que nosotros llamamos formación. Este año no hemos salido mucho, pero empezamos nuevamente a salir a los distintos puntos del país, a enseñarle a los docentes cómo se realiza los pedidos de materiales para que lo tengan al mismo tiempo. La pregunta concreta que realizan por chat o por el Facebook, nosotros, bueno, el material si va a ser en braille se trabaja en el archivo, se pasa a RTF y se manda a imprimir a la impresora braille. Si lleva texturizado se hace manualmente y eso lleva un montón de tiempo, por eso pedimos mínimo una semana y se hacen 5 páginas de libro como máximo para cada estudiante a la semana, en esa semana. O
O sea, ningún estudiante va a tener de un libro entero en Uruguay, porque no tenemos capacidad de imprimir, no solo por la impresora, sino porque son 5 personas dedicadas a materiales y tenemos 365 alumnos en todo el país y no damos abasto si no. Y después el macrotipo, bueno, se imprime o a veces se le manda digitalizado al profesor que lo imprima la propia institución. Eso acorta el tiempo de viaje, que sería un día, pero bueno, hay muchos docentes que requieren que prefieren ese método de que nosotros lo procesemos, lo mandamos en PDF, que no se altera el macrotipo cuando lo abren, y ellos lo imprimen en la propia institución. Si son láminas contáctiles o más grandes, más que una 4, ahí sí hay que enviarlo. Pero se hace de las dos maneras, de lo que se necesita. Okay. No sé si con eso resolví la pregunta. Claro que sí. Queremos agradecer en el Facebook también. Nos están haciendo otras preguntas, como los procesos de capacitación, Beatriz, ¿los abordan ustedes en cuánto tiempo se los dan a los maestros de aula regular? Bueno, nosotros tenemos diferentes formaciones, desde lo que son salas puntuales de un día con talleres, ¿tá? Hasta cursos que ahora, bueno, con esto yo hoy nombré en la presentación que con el tema de la pandemia habíamos aprovechado a realizar cursos más largos, que ya llevan no solo el braille, sino que fuera también un acercamiento a lo que es el DUA, ¿no? Y para sacar un poco lo que es la adecuación específica para ese alumno y poner el foco en todo el grupo y no solo en el alumno con la discapacidad visual, sino que hacer énfasis en la diversidad del alumnado. Y bueno, llevamos cursos de mínimo 3 meses, es lo que estamos haciendo enteramente virtual, porque bueno, con el tema de la pandemia nos ha hecho extender también los cursos, porque los docentes están muy exigidos, y lo que antes un módulo se hacía en una semana, ahora le tenemos que dar 2, porque si no, la verdad que no dan abasto, y lo entendemos porque nos pasa a todos también. Pero es lo que estamos ahora mismo llevando a cabo. Muy bien, nos dice también Alexandra Cabrera Aravena, muchas gracias Beatriz, dice, estimada, dice, porque algún día nos vas a visitar el Centro de Recursos de Chile, ¿verdad? Sabemos que están desde allá también siguiéndote, y qué bueno que nos han dado este preámbulo. Contestarles también que la Secretaría de Educación, bueno, junto con nosotros, siempre se va identificando a través del SACE. Nosotros manejamos una población como lo hace Pilar Salina, como lo hace la Luis Braille en San Pedro Sula, y conforme a eso se van solicitando también los recursos. Pero como docente de aula regular, ustedes lo pueden hacer directa en la unidad de educación inclusiva. A ver si estás, Nubia. Sí, en la unidad de educación inclusiva, que nos permita ahí ese contacto. A ver si nos das un número de teléfono y nos escribes en el chat, Nubia, a dónde les pueden contactar por cualquier necesidad, porque lo están preguntando varios en el chat. Vamos a darle apertura también a una persona ciega que esté en el grupo, que quiera compartir con nosotros la experiencia de recursos didácticos que ha tenido en su proceso de aprendizaje, para ya ir finalizando. Buenos días, soy Gerson de El Salvador. Gracias, Gerson. Dinos. Bueno, comentarles que siempre el proveer material didáctico oportuno y específicamente los profesores, sí, me alegro que a nivel latinoamericano se estén tomando opciones y tomando ideas para que se nos provea, o por lo menos se les provea a las generaciones que van creciendo, un material propicio. ¿Por qué? Porque la realidad centroamericana, por lo menos en El Salvador, lo que carecemos o lo que se carece es que se dé un material oportuno. O sea, siempre, y he oído muchos compañeros míos quejarse y me comentan, miran, es que no me dan material oportuno, es que mira, no hay tanta capacitación para profesores, es que mira, se me cierran las puertas por esto y esto. Y siempre, y la mayoría de la gente ve a la persona con discapacidad como una persona que no puede hacer lo mismo, que no puede tener las mismas capacidades, que no puede generar el mismo conocimiento, que no puede aportar, que no puede crear. Y es más, si uno sabe utilizar, y valga la redundancia, para explotar a la persona con discapacidad, compartiéndole recursos teóricos,
recursos didácticos, ya sea en macrotipo o el relieve, que es cierto, lo comentaban y yo tuve experiencia con el silicón a la hora de hacer el esqueleto humano. Yo siento que a un niño se le hace más fácil como ir descomponiendo el cuerpo, es decir, esa es tal parte, esa es tal otra. Entonces, es la característica que genera la apertura, generar como una impresión del niño. No sé si ustedes se han fijado que a veces los niños son bien destructores porque dicen, yo quiero ver qué tiene el carro adentro. Más de alguien lo ha de haber notado, pero es generarle un entorno y una curiosidad para que la persona ciega o la persona con baja visión pueda sentirse atraído hacia el contenido que se está generando en el aula. ¿Y por qué? Porque a la persona, cuando se le genera, cuando se le motiva, genera una impresión o genera una actitud abierta y dispuesta, que la gratuidad en lo que el profesor nos regala le genera una satisfacción porque ve que el niño va aprendiendo, va conociendo y va considerando, porque el niño necesita ver al maestro como un amigo, como alguien que le puede apoyar y que le puede brindar conocimientos en su aprendizaje, que le puede ayudar cuando ya el niño esté a punto de optar por una carrera o ya esté ejerciendo. Pero es más, si el profesor, porque sí hay profesores que no son dedicados y es más, lo terminan, no, el papá que lo haga, el papá, sí, pero es un trabajo en equipo y por eso me encanta que se esté tomando como esa directriz de intentar impulsar cursos igual para las personas con discapacidad. Hay algunas cosas que yo igual, o sea, ya estudiando comunicaciones, desconocía. Y yo, pero si estas cosas yo las hubiera por lo menos conocido como integrante o como estudiante discapacitado, también me hubiera podido orientar a mi profesor, porque también no es solo que el profesor tiene que dar y decir, yo voy a poner la creatividad, yo voy a poner todo, no, también como nosotros, como papeles en personas discapacitadas, tenemos que generar una comunicación con el profesor, o sea, no solo crear que el niño dependa de lo que hace el profesor, sino que nosotros como personas discapacitadas también ayudarle al profesor. Mire, profe, yo entiendo de esta manera. O mire, profe, me encantaría expresar de esa manera y yo siento que de esa manera lo trabajo mejor. Mire, profesor, ¿cree que si el contenido lo hacemos de esa manera y lo cambiamos por tal otra, probemos, me va a funcionar? O sea, no solo el papá... No solo el papá creo que tiene que interceder por el niño, sino que también el niño tiene que interactuar, porque el niño no es un juguete, no es un muñeco de sala, sino que es el que necesitamos que aprenda, necesitamos generar un haber de conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos mucho su participación, claro, y podríamos decir que siempre el acompañamiento que de una u otra forma ustedes nos van dando en nuestro proceso de aprendizaje para nosotros los docentes o técnicos también es muy oportuno en todo momento. Vamos ahora entonces a pedirle si está Ferrufino por acá, por favor, Papa, a ver si te puedes identificar. Licenciada Dina, un aporte. Buenos días. Dígame. Buenos días, les habla Cintia Obando de Francisco Morazán. No sé, como a modo de sugerencia, ¿verdad? Para la Secretaría, ¿verdad? Creo que en este momento en nuestro país ya se debería de estar generando lo que es el material, no tener ya la unidad y la unidad de material didáctico y por eso tenemos un sistema, ¿verdad? Que se llama SACE, ¿verdad? Y yo creo que ahí está, ¿verdad? Cuántos niños tienen discapacidad de baja visión. Y yo creo que ya es momento, ¿verdad? Que la Secretaría de Educación pueda invertir
en ya tener ya programado, ¿verdad?, el material didáctico para todas las escuelas que presentan estos problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que la Secretaría de Educación debe de ir más allá, ¿verdad? No esperar que le solicite el docente el material didáctico, sino tenerlo listo, ¿verdad?, en el currículum para poder ayudar y facilitar una educación de calidad. Entonces, sería bueno que tomáramos esa sugerencia, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesora Cintia. Claro que sí, qué bueno que las autoridades están aquí también y que están dando fe y avalando lo que estamos haciendo. Y de eso se trata, la verdad, hoy en día, por eso trabajamos en equipos multidisciplinarios con ese objetivo de poder hacer enlace. Estamos a años luz en muchas cosas de repente, pero lo que estamos haciendo, sabemos que lo estamos haciendo muy bien, porque podemos ver que de una u otra forma nuestros estudiantes van saliendo adelante. Ferrufino, a ver si te puedo identificar. Aquí estoy. Ahí estás. Muy bien, David. David nos va a dar las palabras de cierre en esta mañana. Queremos agradecerte. Nos está escuchando desde Ciguatepeque, Comayagua, fuera de la ciudad, para ubicar a Beatriz a 3-4 horas fuera de la ciudad de Tegucigalpa. Y es uno de nuestros estudiantes que brevemente nos hace el cierre. David. Okay. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de antemano. Y bueno, agradecerle también a nuestras expositoras, a la licenciada Beatriz y a la licenciada Nancy, que bueno, han hecho grandes aportes para los maestros que pues sin duda algunas veces se les dificulta ubicarse cuando les toca enfrentar una situación para ayudar a un estudiante ciego. Pero bien, creo que todos los maestros que están aquí llevan una motivación para apoyarnos de mejor manera y pues también a los compañeros ciegos, en nombre de todos mis compañeros ciegos, agradecerles por estos espacios que sin duda alguna nos benefician a nosotros y benefician a nuestros estudiantes.